Voy a intentar compartir con vosotras en 10 o 15 minutos cuál ha sido el proceso de reflexión que se ha llevado a cabo y que continúa en la coordinadora de ONGs, ¿vale? A través de este proceso lo que se está intentando fundamentalmente es reflexionar e intentar replantearnos cómo podemos aplicar los principios, los 5 principios fundamentales de la Agenda de Eficacia de la Ayuda a nuestro trabajo interno, es decir, a nuestras relaciones de cooperación, a los proyectos y programas que hacemos en colaboración con nuestras contrapartes y también a todo el trabajo de incidencia política, seguimiento y monitoreo. ¿Por qué se plantea pues desde la coordinadora ese análisis de cómo afecta a nuestro trabajo interno estos 5 principios de la Agenda de Eficacia? Pues porque el rol de las organizaciones de la sociedad civil en cierta forma es un doble rol, ¿no? Por un lado, hacemos pues todo el seguimiento de políticas, participamos en el diálogo de políticas, monitoreamos, evaluamos la ayuda al desarrollo, las políticas de desarrollo y participamos en todo lo que son los procesos de elaboración, de evaluación y queremos ser parte dentro de toda esa agenda de desarrollo, ¿no? Y por otro lado, también somos muchas veces, además muchas veces se nos considera como si fuéramos realmente donantes, pero bueno, en todo caso sí que pues las organizaciones prestamos servicios, apoyamos procesos de desarrollo a través de proyectos de cooperación con otras organizaciones y manejamos fondos de la ayuda al desarrollo. Y en ese sentido también hay que tener presente que ese doble rol está ahí y que bueno, que muchos principios y muchos acuerdos que se toman en la Declaración de París también nos pueden afectar desde ese punto de vista. Es cierto que la Declaración de París, cuando se adopta, no es adoptada con mucha participación por parte de las organizaciones de la sociedad civil y esto es algo que se repara en cierta forma en el proceso de ACRA, donde se reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como actores de pleno derecho en los procesos de desarrollo y también se reconoce expresamente que los distintos programas, proyectos, acciones de cooperación que hacen las organizaciones de la sociedad civil complementan aquellas llevadas a cabo por los gobiernos o por otros actores multilaterales, ¿no? Digamos que en ACRA es cuando se habla mucho más explícitamente y se reconoce mucho más explícitamente a las organizaciones de la sociedad civil como actores del desarrollo, ¿no? Por otro lado, también, como ha comentado Nerea, es en ACRA cuando también se reconoce explícitamente la necesidad de que toda la ayuda al desarrollo y la eficacia de la ayuda vaya orientada hacia favorecer la igualdad, o sea, los derechos humanos, la igualdad de género y toda una serie de aspectos que no estaban tan explícitos o tan visibles en la Declaración de París, ¿no? Y que aquí pues toman mucho más peso y mucha más importancia, ¿no? Estas reparaciones, digamos, que se efectúan en ACRA, pues responden a el trabajo de movilización, de seguimiento de la sociedad civil que, en cierta manera, empieza a implicarse en el proceso y bueno, pues se empieza a movilizarse muy activamente en torno a esta agenda. Al mismo tiempo que se realiza toda esta movilización a nivel, digamos, enfocado hacia el exterior, es decir, a cómo podemos contribuir a esta agenda, cómo podemos monitorearla, cómo podemos evaluarla y cómo podemos hacer el trabajo necesario para luego que eso sea la base para nuestros posicionamientos, también se inicia un proceso, en ACRA también se recoge esta inquietud por parte de las organizaciones de ver cómo estos principios de la ayuda impactan en su trabajo, ¿no? Y en ACRA hay un sector amplio de las organizaciones de la sociedad civil como que no se siente demasiado de acuerdo con esta agenda de eficacia y como que también decide explorar o iniciar un proceso interno para poder definir cuáles son los principios que deberán guiar el trabajo de las organizaciones. Pero es cierto que
bueno, que estos 5 principios se tienen muy en cuenta y no se dejan totalmente de lado, ¿no? Es decir, hay una reinterpretación quizás, pero la base de lo que es la Declaración de París se tiene en cuenta a la hora de hacer este proceso. Eso implica pues, que hay que analizar cómo favorecemos la apropiación, cómo favorecemos el alineamiento, cómo hacemos nuestro trabajo con un enfoque de gestión orientada a resultados de desarrollo, cómo estamos haciendo la rendición de cuentas y cómo nos estamos armonizando dentro del sector de la sociedad civil en nuestro trabajo de cooperación. El proceso que ha llevado a cabo la coordinadora, por contaros un poquito cuáles han sido los hitos o cuál ha sido la evolución, incluyen, por ejemplo, en el año 2009, pues la organización de varios grupos de trabajo en torno a los cuales se empiezan a centralizar las discusiones, ¿no? Hay un primer grupo que se conoce como el de la AAA, porque es el grupo que se encarga del análisis de todo lo que tiene que ver con armonización, alineamiento y apropiación. Hay un grupo también específico de gestión para resultados y otro grupo que se llama Base Social y Participación Ciudadana, ¿no? Durante todo el 2009, estos grupos de trabajo van funcionando, van avanzando, pero no es, digamos, hasta el segundo encuentro de las ONGs de desarrollo, que se llamó Transformación y retos del sector en una sociedad en cambio, que se celebra el 5 de junio de 2009, cuando realmente todas las organizaciones se reúnen durante 2 días para plantearse y para avanzar en la reflexión y para elaborar un documento de posicionamiento más elaborado, ¿no?, por parte de la coordinadora. De ese encuentro salen varias publicaciones, esta es una de ellas, que es la que recoge un poco todo el tema de la reflexión sobre armonización, alineamiento y apropiación, y luego hay 2 más, una que se extrae del trabajo del grupo de gestión para resultados y otra del grupo de base social y participación ciudadana. Posteriormente, con todo el trabajo se continúa, pues digamos que cogiendo el enfoque de eficacia de la ayuda y poniéndolo como uno de los ejes principales de todo el trabajo de la coordinadora de ONGs en torno a la presidencia española de la Unión Europea, ¿vale? Y en ese contexto también se decide continuar con el trabajo de reflexión dentro de los grupos de la coordinadora y se crea un grupo de trabajo sobre eficacia de la ayuda, que es el que ha estado trabajando pues, en los últimos meses para prestar atención a ciertos aspectos que habían causado bastante interés en la reflexión que se había hecho dentro del foro y dentro de los grupos de trabajo del año anterior y que, entre otras cosas, incluye una reflexión más en profundidad sobre el tema de género, el tema de enfoque de género, ¿vale? Digamos que el trabajo de este año se ha recogido en un foro que se ha realizado hace poquito en Santiago de Compostela, en donde ha tenido lugar, por un lado, una consulta nacional sobre el tema de eficacia de la ayuda y una consulta europea. Estamos la coordinadora está dentro también de un proceso internacional, que es el del foro, el Open Forum sobre eficacia de la sociedad civil, que sería un poco como lo que sería Better Aid, que está más enfocado al tema de incidencia política y más al análisis de lo que se está haciendo desde gobiernos, desde otras instituciones en el tema de la implementación de la agenda, pero aplicado a un nivel interno, ¿no? Aplicado a una reflexión sobre cómo nos tenemos que posicionar las organizaciones en torno a todo esto. Después de la consulta que se ha hecho en Santiago, la consulta nacional y la europea, pues se recogerán pues, todas las aportaciones y reflexiones para llevarlas a una reunión, a una asamblea que será en Estambul en septiembre. Y todos estos procesos serán insumos para preparar el posicionamiento y todo el trabajo de cara a Seúl en 2011. En cuanto al tema del enfoque de género,
os voy a trasladar lo que han sido pues, algunas de las reflexiones y preocupaciones que se han presentado en el grupo de trabajo de eficacia de la ayuda y sobre las que hemos estado trabajando, ¿no? En ese grupo, el grupo de género de la coordinadora también ha participado porque teníamos bastante interés en ver cómo iba el proceso, cómo iba la reflexión y un poco en qué nivel también se movían, ¿no? Porque no todas las personas que formaban parte de ese grupo eran las responsables de género. En general, pues participaba gente con un perfil dentro de la organización más amplio, ¿no? Bueno, como básicamente dentro del grupo no es que se considere que no ha habido avances en el tema de todo el trabajo de enfoque de género, pero considerando la importancia que tiene dentro de lo que es la agenda del desarrollo, ¿no? Y que reconoce ACRA, y la importancia que también se le está dando a este tema desde hace mucho tiempo, la valoración es más bien negativa en cuanto a lo que se ha avanzado en este tema en la cooperación española, particularmente en lo que es el trabajo de las organizaciones de las ONG, ¿no? Eso no quiere decir que no haya habido avances y que no haya habido organizaciones que han impulsado procesos de transversalización, tanto a nivel institucional como a nivel de incorporación del enfoque dentro de sus acciones de cooperación, pero sí que es cierto que, bueno, y quizás la idea era ser bastante crítica, ¿no? con nosotras mismas, que existía una valoración bastante, de que quedaba mucho camino por recorrer todavía en esta cuestión, ¿no? Otras percepciones que salieron dentro de este grupo de trabajo era también, por ejemplo, el hecho de que se veía que había como más dificultad para incorporar el enfoque de género dentro de lo que es la ayuda humanitaria y no tanto, a lo mejor, en lo que es las acciones de cooperación, ¿no? Así se ha valorado, ¿no? En cuanto al un poco digamos, dónde estarían los puntos que explicarían por qué esa percepción, ¿no?, de que no se ha avanzado lo suficiente en este tema, pues por un lado pues hay una percepción de que este tema no es todavía una prioridad importante para muchas organizaciones, para muchas ONGs. También, en muchos casos, todavía se intenta incorporar el tema de enfoque de género como respuesta a una exigencia de la convocatoria de proyectos o del financiador, y hay una exigencia de las políticas, ¿no?, de las políticas de desarrollo que tenemos ahora y que establecen claramente la necesidad de implementar este enfoque. Las organizaciones donde sí se ha avanzado en esta línea, pues tienen la sensación de que tienen recursos para poder impulsar estos procesos. Pues hay una sensación bastante importante sobre la existencia de resistencias internas a la hora de trabajar en el enfoque de género, y también una orientación muy concreta hacia lo que sería un trabajo dirigido hacia las mujeres o con las mujeres, pero no dirigido a transformar las relaciones de género y abordar pues los aspectos estructurales que marcan la desigualdad y que es necesario abordar para poder transformar esas relaciones, ¿no? O sea, no hay una asunción del enfoque de género en desarrollo. O sea, hay todavía un trabajo más orientado hacia mujer y desarrollo, hacia tener en cuenta a las mujeres, hacia todo eso, ¿no? De hecho, en el Código de Conducta de la Coordinadora se expresa, ¿no?, que las organizaciones, las ONGs, debemos de garantizar que las mujeres participan en los procesos de desarrollo, pero eso es diferente a decir que las organizaciones tenemos el deber o el objetivo de transformar las relaciones de género, ¿no? No tiene nada que ver. El compromiso es mucho mayor en el segundo caso, ¿no? En cuanto al tema de la aplicación del enfoque de género a nivel institucional, pues también se valora que, que hay en este grupo de trabajo se presentan propuestas de organizaciones, la mayoría de ellas organizaciones muy grandes, donde este tipo de enfoque se pone en marcha,
pero bueno, se reconoce la necesidad de ampliarlo mucho más y de que queda mucho camino ahí, ¿no? Como restricciones internas que dificultan la incorporación del enfoque de género, pues se identifican, por un lado, las limitaciones técnicas y de carencia de recursos humanos, ¿no? Y que cuando existen, pues esta suele ser una persona, como mucho, que tiene que ser la que se eche encima toda la carga de transversalización del enfoque y que tiene que estar para todo. Y también pues la ausencia de formación interna, que es fundamental para promover procesos, ¿no? Impulsar procesos. Y luego también otra cuestión que se identificó como restricciones pues son estas resistencias internas y la falta de voluntad institucional. Y, por otro lado, pues esta doble vertiente del tema de género como un enfoque transversal y al mismo tiempo un sector específico que como que deja al final todo ahí en un vacío en donde, bueno, pues no genera indefinición, no nos favorece o digamos, hay una justificación, ¿no? en ese tema para realmente dar una apuesta integral por el tema de género. Como restricciones externas, algunas de las cosas que se mencionaron fueron, por ejemplo, el tema de la realidad social y cultural que se encuentra en las organizaciones al trabajar en los países del sur, que esta realidad muchas veces es una realidad pues que es difícil, en la que es difícil, digamos, poder influir, y que, bueno, todo eso paraliza también bastante la voluntad, ¿no? de las organizaciones de apostar por este enfoque. Y, por otro lado, pues también las dificultades de financiación para poder trabajar de forma profunda todas estas cuestiones a nivel interno, y también, bueno, pues algunas organizaciones que no son específicas del sector de género encontraban dificultades para poder encontrar financiación hacia propuestas de trabajo integrales, ¿no? que incorporaran el enfoque de género. Estas son básicamente las conclusiones más importantes del grupo. Las tenéis también aquí en esta publicación, que recoge también otros aspectos que han tenido que ver con el análisis más global, ¿no? de cómo interpretar el alineamiento, cómo interpretar la armonización y todos los demás principios de la agenda. Y bueno, pues esto es lo que hay. No es mi posicionamiento ni es necesariamente mi punto de vista, ¿no? Pero sí que es cierto que esto es lo que hay, es lo que se movió en el grupo, y bueno, yo creo que debe ser prioritario para la coordinadora y también para el grupo de género, como seguir impulsando el tema a nivel interno y seguir como dar mucho más, hacer mucho más trabajo de asesoramiento y de cierta forma facilitar procesos más profundos, ¿no? Porque bueno, los resultados del grupo de trabajo como que son en cierta forma bastante prácticos, pero que debajo de todo eso hay mucho más tema, yo creo, que tratar, ¿no? Y bueno, también en una sesión de 4 horas, pues realmente también es difícil poder abordar eso, ¿no? Y sobre todo cuando las personas que participan en el grupo pues están a distintos niveles y bueno, no son... En todo caso, sirvió como una buena experiencia, yo creo, para generar interés y para lanzar la reflexión, y al mismo tiempo sí que es cierto que es un tema que interesa muchísimo a todas las organizaciones y que preocupa muchísimo a todas las organizaciones, ¿no? Y eso se demuestra en la acogida y en la presencia que tienen cada vez que se organiza algo sobre este tema, pues en la presencia de las organizaciones, ¿no? O sea, hay bastante preocupación sobre esta cuestión, junto con toda la aplicación del enfoque de derechos humanos, que también es otra de las prioridades de la agenda de ACRA. Muchas gracias y seguimos hablando.